habéis visto en el calendario, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que llamamos las soluciones para navegación a vela. Entiendo que ya todos podéis ver mi pantalla. Como sabéis, en Navico que tenemos las diferentes marcas un poco segmentadas por el tipo de barco al que están enfocadas. En BIG hemos ido desarrollando múltiples funciones para un poco facilitar todo lo que es el tema de la navegación a vela, tanto para navegación por placer, crucero, como si estamos hablando de un poco más de competición, regata y demás. Vamos a cubrir un poco lo que son todas las funciones comunes que tenemos incluidas en nuestros equipos de BIG multifunción, ¿vale? Para empezar, os voy a mostrar un poquito la familia que tenemos en BIG. Al final, entiendo que aquí hay un poco mezcla de gente, hay gente de todo tipo, gente que trabaja más en vela, gente que trabaja más en motor, así que voy a hacer un pequeño repasito general. La familia BIG la tenemos dividida según el tipo de barco, el tamaño, podríamos decir, la eslora, y como cual pues tenemos tres tipos de familias, grandes familias, en las cuales cubrimos un poco las diferentes necesidades, presupuestos, tamaños de pantalla y demás. La serie Vulcan, que es la más, digamos, la serie de entrada, que cubre los veleros un poco de menor eslora, ya incorpora todas estas funciones de vela especiales, con lo cual las tenemos disponibles todas. Además son equipos certificados en 2000 y es un poco el equipo más popular porque es el que tiene un precio más asequible y el que se adapta muy bien a todas las... La serie siguiente, que es la Zeus 3, y que también se va a complementar ahora o se va a sustituir por el 3S, que es el nuevo equipo que esperamos tener en un par de meses. Es un equipo un poco el buque insignia, es el que se adapta más a todos los tipos de barcos porque tiene desde 7 pulgadas hasta 16, pero también incorpora manejo táctil, manejo por teclado, es muy versátil, es muy potente, con una pantalla muy buena. Y luego tenemos ya la gama alta, que son equipos con monitores desde 16 hasta 24 pulgadas, un poco para cubrir todo el segmento de superyates y demás. A nivel de funcionalidad entre las diferentes gamas, bueno, aquí hay una tabla comparativa, no la voy a ver en detalle, pero bueno, como hemos ido anticipando, pues bueno, según el tamaño de la pantalla y la gama del equipo, pues incorporan mejor o peor pantalla o incorporan más o menos puertos o más conectividad o menos conectividad, pero con estos tres equipos, que además son combinables entre sí, siempre nos podemos un poco adaptar a todas las necesidades. Entrando ya un poco en detalle de lo que nos interesa o lo que nos interesaba hoy contaros aquí, es un poco estas funciones específicas, estas funciones adicionales que hacen que estos equipos no sean un equipo multifunción, un plotter sin más, sino que sean unos equipos especialmente diseñados para barcos a vela. Esto es un poco lo que nosotros llamamos nuestra diferenciación. Nosotros hacemos en BIG equipos para veleros. Aquí no incorporamos funciones que se puedan usar, digamos, en barcos a motor, ni funciones que se puedan usar para barcos para ir a la pesca. Son todo funciones desarrolladas y diseñadas para barcos a vela. Las principales funciones, que es un poco lo que vamos a cubrir aquí, las tenemos aquí listadas. Las vamos a ver ahora en detalle, pero bueno, estaría el tema del Leylines, que vamos a explicarlo un poco lo que es, por si no lo conocéis. La página de SailSteer, que es una página específica. Todo tema de datos meteorológicos, de partes meteorológicos, el weather routing, que es lo que llamaremos la ruta meteorológica. Luego tenemos paneles de instrumentos dedicados para barcos a vela, utilidades para las regatas, como puede ser para la línea de salida, el cronómetro de la regata. Vamos a ver un poquito todas estas funciones que son realmente específicas de la vela. El Leylines. Os cuento aquí un poco. Como sabéis, cuando navego a vela, en un barco a motor, para ir de un destino a otro, de un punto A a B, pues bueno, usaríamos lo que llamaríamos la ruta directa, un rumbo directo. Cuando vamos en un velero, evidentemente, aquí lo que tenemos que hacer es, respecto al viento, ir navegando con diferentes ángulos para llegar a mi destino. Entonces, si partimos de este punto para llegar a mi destino,
con un barco motor usaría esta línea recta, que es la típica track de la ruta o la autopista que seguiría para ir a mi destino, pero en un velero, cuando utilizo la navegación a vela, siempre entendemos que vamos con las velas, aquí lo que interviene es la dirección del viento, y con respecto a esa dirección del viento yo voy a tener unos ángulos a los que debo navegar. Entonces lo que hacemos con esta funcionalidad es, sabiendo que el plotter tiene la información del viento y la información de cuál es el destino al que yo quiero llegar, me va a marcar unas líneas que me van a indicar mi ruta de navegación a vela. Esto es lo que en inglés conocemos como ley lines, y realmente en español no tenemos una traducción, se suele usar ley lines en el mundo náutico. Así que, en definitiva, los ley lines son mis líneas de navegación a vela, las cuales van a estar siempre activas, porque como el viento no es un medio que esté fijo, el viento puede ir oscilando, rolando, puede aumentar de intensidad, puede bajar de intensidad. Entonces, estos ley lines van a estar activos, van a estar siempre en vivo, moviéndose, indicándome en todo momento cuál es la ruta que yo debo seguir navegando a vela para llegar a mi destino. Esto realmente es una gran ayuda para todos los usuarios de vela, ya sea en competición, pero sobre todo también en crucero, en mis desplazamientos normales a vela. Me va a ayudar muchísimo a saber cuál es la ruta que debo seguir y, sobre todo, cuál es el punto en el que debo virar para llegar a mi destino de la manera más eficiente. Viéndolo un poco en un gráfico o en un dibujo más animado, estas rayas... Un segundito. Entiendo que esto lo de hay algún usuario haciendo algo aquí, alguna anotación. Aaron, ¿puedes mirar si me puedes quitar lo de las rayas? Sí, se lo miro. Cuando navego con instrumentos, evidentemente tenemos una dirección del viento real, y con respecto a esa dirección del viento real, el barco tendrá que hacer un rumbo. Los barcos tienen unos ángulos de navegación a vela. Tendremos un ángulo de virada, el cual me llevará al bordo opuesto, es decir, cuando navego contra el viento en ceñida, siempre tengo dos opciones, que es con un bordo de babor o el bordo de estribor. Y esto es un poco lo que me representa en mi pantalla cuando me salen estas líneas, estos ley lines. Normalmente en la configuración de barco a vela, lo que es la línea recta del destino no la representamos porque nos resulta menos interesante. Esto es lo que utilizarían barcos a motor, como decíamos, pero cuando navegamos a vela utilizamos los ley lines. Esta información es la que es, digamos, muy interesante para los usuarios. Vamos a poner un par de ejemplos prácticos que hemos hecho en real en la bahía de Alicante, por ejemplo. Es muy típico, pues, por ejemplo, para que veáis que no solo es algo que sea útil para competición, ni mucho menos. Un ejemplo muy claro es, allí a la gente le gusta salir los fines de semana e irse a la isla de Tabarca, que está aquí abajo. Normalmente esta sería la ruta en una línea recta, que es lo que usaría un barco a motor, pero con un velero, si tenemos un día de viento de sur, que es la tónica habitual allí en verano con los vientos térmicos, se pone sur o se pone levante, ya te va a indicar claramente cuál es la ruta que yo debería seguir navegando a vela para llegar a mi destino. Me da dos opciones, pero evidentemente aquí en una tengo tierra, no podría usarla, entonces ya me está diciendo que yo debería seguir hasta este punto, aquí debería virar, y con lo cual ya llegaría hasta mi destino. Esto no significa que lo tenga que hacer así forzadamente. Como decía, estas líneas son vivas y me van a ir cambiando según yo voy navegando, con lo cual yo puedo, por ejemplo, lo interesante es que no me salga de este cuadrado, que me va a marcar como mi campo de regatas, podríamos decir, y aquí en el momento que yo llego a este punto puedo virar, llegaré con más viradas, pero al final la distancia teórica va a ser la misma, y lo único es que cuanto más viras, más tiempo pierdes, pero en definitiva tú puedes seleccionar cómo hacerlo, pero vas a tener siempre una guía que te va a indicar cuál es tu mejor ruta para seguir. Otro ejemplo claro de navegación, digamos, por placer costera, en el que, por ejemplo, sales de Alicante y quieres ir a la cala
de la playa siguiente, pues bueno, te ayuda de manera eficiente a navegar a vela y salvar el cabo. Además podemos superponerle lo que es la información de la dirección del viento, para que veáis que en principio, pues como vas siguiendo el ángulo adecuado con respecto al viento, tienes tu información del compás. Son todo ayudas que en definitiva te guían de manera más eficiente en tu navegación a vela. Otro de los datos interesantes que calculamos con respecto a toda esta información de navegación a vela es el tema del sail time, que no es más que la información numérica de toda esta información gráfica que estamos viendo en pantalla con los leylines. Al final aquí hay unos cálculos y una matemática detrás, y gracias a esta información de los leylines, utilizándola para hacer los cálculos, podemos generar unas variables o una información diferenciada de lo que sería un barco a motor, como es la distancia al waypoint, el tiempo al waypoint o la hora estimada de llegada, pero a vela. Es decir, normalmente en un barco a motor o en cualquier otro tipo de equipo, esta información se calcula siempre basándose en la línea recta. Aunque yo esté navegando en otra dirección, calculan la estimación de qué me falta en llegar en línea recta. Nosotros lo que hacemos es usar los leylines, es decir, usamos la matemática y generamos los cálculos basándonos en la distancia entre los leylines, con lo cual es bastante más exacto, y además de todo eso, tengo una información real de cuál va a ser mi distancia real que voy a navegar, porque yo no voy a ir en línea recta, sino que voy a ir haciendo estos zigzags, y en base a la navegación también voy a tener información como, sabemos que cuando llega a este punto que se cruzan los leylines sería el que yo debería de virar para llegar a mi destino. Entonces tengo lo que es mi distancia al cruce de babor y al cruce de estribor, y el tiempo al cruce de babor y al cruce de estribor. Con lo cual, a medida que voy avanzando en mi navegación, estos tiempos, como veis, se van reduciendo, y aquí, por ejemplo, ya sé que me faltan solo 5 minutos para llegar al cruce de estribor. 70%. Iván, no te oímos ahora. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Es que me ha entrado una llamada al móvil y me ha cortado todo. Perdonad. Como os decía, viene muy bien a nivel de planificación para saber el tiempo que me queda o la distancia que me queda al momento de la virada, con lo cual podemos ir preparándonos y demás. Así que, en definitiva, es una ayuda muy interesante para todos esos usuarios que navegan a vela, de tener por fin una información detallada. Iván, se te ha ido otra vez. Disculpad que tenía problemas aquí con mi micro. Toda esta información de estos cálculos de leylines y demás, hay un dato interesante. Esto no se calcula de manera aleatoria, y cuando digo aleatoria me refiero a que cada barco a vela tiene un poco sus ángulos de navegación. Cada barco a vela navega de manera eficiente a un cierto ángulo con respecto al viento. Y eso es lo que me va a marcar en cierta medida el ángulo que yo marco aquí. La línea roja está a un ángulo con respecto al viento. Ese ángulo con respecto al viento es el ángulo al que mi barco va a navegar de manera más eficiente. Todo esto se lo puedo decir a través de una tabla que llamamos la tabla de targets. El target sería mi ángulo objetivo. Esta tabla es una tabla editable, por defecto viene con ciertos datos, pero esta tabla me va a marcar, según según la intensidad del viento que tenemos en cada momento, qué ángulo es el mejor al que yo debería ir en ceñida, en upwind, que es en ceñida contra el viento, o cuando navego de popa, que es cuando el viento me va empujando, por decirlo de alguna manera. Para esos ángulos de ceñida y de popa, siempre también tendré una información de cuál va a ser mi velocidad máxima que puedo alcanzar. Estas son informaciones que normalmente el astillero, cuando me compra una embarcación, me entrega, que son las tablas de rendimiento del barco, lo que también se conoce como tablas polares. Lo que pasa es que aquí metemos una información muy sencillita, para no hacerlo muy complicado, y como veis solo metemos 6 ángulos. Pero estos ángulos
van a ser en todo momento cuál es el mejor ángulo que yo puedo navegar. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, pues, si había una información había un viento de unos 5 nudos, me va a marcar un ángulo, como veo aquí, de unos 45 grados, con lo cual hace de bordo a bordo unos 90. Esto es interesante, que cuando tenemos una embarcación, pues configuremos todos estos detalles para que la información que me muestre de mis leylines y demás sean adecuados. Para completar todo lo que es esta ayuda de navegar con los leylines, navegar de manera eficiente al ángulo adecuado, se creó esta página, que es la que llamamos la de SailSteer. Y decimos que se creó para navegar de manera eficiente porque no es una simple página de indicación del viento, como podríamos suponer, en plan, vale, tengo aquí mi barco y sé por dónde me está entrando el viento. Aquí lo interesante es que, además de tener la información del viento aparente y del viento real, también voy a tener todo lo que es la información de los leylines, que los veis aquí, y también voy a tener la información del compás, con lo cual en todo momento voy a saber si estoy navegando realmente por encima de mi leyline de manera precisa, algo que en esta página no puedo hacer. Yo puedo ver la carta, tengo una referencia, pero aquí no tengo una precisión a la hora de navegar. No sé si estoy yendo en el ángulo exacto o no. Con lo cual, usando este tipo de página, en el que yo veo la información numérica además y puedo posicionar mi leyline de manera precisa sobre mi rumbo, puedo conseguir navegar de manera muy eficiente al ángulo exacto que yo tengo que navegar. Viéndolo en un poquito más de detalle, aquí lo interesante es que, por ejemplo, el indicador este de viento real, el True Wind Angle, cambia de color. Esto se hizo un poco basándonos en esa tabla de targets, de objetivos que hemos marcado. Si hemos dicho que para mi barco en 5 nudos es 45 grados, este indicador de viento real, cuando esté en mi target, se hará verde, con lo cual yo simplemente de un vistazo ya puedo ver si estoy navegando en mi ángulo correcto, y en el momento que me salgo de mi target, se va cambiando de color y se convierte en azul. Con lo cual, ya para yo navegar a mi rumbo óptimo, simplemente manteniendo este indicador en verde, ya sé que estoy yendo por el sitio. Además de tener no solo la información del compás, también tengo estos indicadores naranjas, son el curso over ground, el rumbo sobre fondo de GPS, con lo cual también me ayuda a la hora de mi navegación. Tengo en el centro lo que es la información de la corriente calculada. El sistema es capaz de calcular la corriente que hay, y esto lo hace con la información del GPS de rumbo y velocidad, y con la información de la velocidad de la corredera y la información del compás. Con estos 4 datos, él es capaz de estimar qué corriente lateral o qué corriente causada por la marea o corriente porque es una zona con mucho viento y hay corrientes, pues tengo sobre superficie, que también me afecta a mi navegación y también afecta a esos leylines. Y tengo en la parte de abajo todo lo que es la información de mi rudder también, de mi indicador de timón, con lo cual tengo una pantalla en la que puedo más o menos seguir esta ruta de navegación óptima simplemente con esta información. Otro de las funciones específicas para veleros que tenemos en todos nuestros equipos de OIG es todo el tema de la información meteorológica. Para ello hemos creado una especie de partnership, de colaboración con PrediWind. PrediWind es un proveedor de datos meteorológicos, tiene opciones de cuentas gratuitas, tiene opciones de cuentas de pago, pero nos va a permitir directamente en el equipo, simplemente conectando el equipo a Internet con su módulo inalámbrico, su módulo Wi-Fi interno o bien con el módulo de Wi-Fi externo. Cuando me conecto a Internet, desde el menú del equipo directamente voy a poder hacer la descarga de zonas para datos meteorológicos. Por ejemplo, aquí un ejemplo de que selecciono esta zona, selecciono los diferentes parámetros y, como veis, ya directamente podemos superponer todo lo que es el parte meteorológico para una fecha determinada y demás. Luego tengo un control de tiempo aquí a la derecha, en el cual puedo ir revisando el parte para todos los días que yo haya descargado, que se pueden descargar hasta 14 días de previsión. Esto es interesante
Estas son cosas que podemos también consultar en el teléfono móvil y demás. Aquí lo interesante es que si voy a hacer una ruta en la que voy a estar un par de días navegando y yo ya no voy a tener cobertura móvil, me puedo descargar mi parte, lo puedo tener almacenado en el equipo y lo puedo ir consultando a posteriori. Los partes no se actualizan automáticamente, se pueden poner para que se actualice automáticamente, pero claro, necesitan conexión a Internet. La opción otra de las opciones que incluimos gracias a la colaboración con Prediwind es el tema de las rutas óptimas, que es lo que en inglés llaman el weather routing. Esto no es más que, ya que estos proveedores de datos meteorológicos tienen todo lo que es la información de la previsión que hay para los próximos días, tienen una funcionalidad que lo que hacen es, yo le puedo decir, oye, quiero hacer una ruta de aquí 2 días, quiero salir desde Alicante, quiero ir hasta Ibiza, y él lo que hace es, con toda esa información meteorológica, decirme, navegando a vela, cuál es la ruta que yo debería seguir. Esto es súper interesante porque, evidentemente, dependiendo de la previsión meteorológica, pues me puede interesar ir más al sur, me puede interesar ir más al norte. La ruta puede cambiar radicalmente de un día a otro. Este es un ejemplo práctico que hice, en el cual simulé que quería ir de Alicante a Ibiza, por ejemplo. A la hora de hacer la configuración, él te da diferentes parámetros en los cuales puedes seleccionar diferentes opciones. Uno es si quieres iniciar la ruta hoy o la quieres iniciar en 2 días, porque esto va a cambiar bastante. Luego tienes diferentes opciones sobre la navegación, como si, por ejemplo, hay poco viento, vas a usar el motor, no vas a ir a vela, o si quieres evitar zonas con mucho viento o zonas con olas muy grandes. Es decir, tienes diferentes parámetros interesantes para un poco adaptar a tu navegación cómo vas a hacer la ruta. Una vez seleccionas estos parámetros y ya le he dicho cuál es el punto inicial y el punto de destino, simplemente le damos a descargar y lo que hace es enviar esa información al servidor. El servidor de Prediwind hace el cálculo y me descarga en el propio equipo diferentes rutas. Y como veis, en el momento que hice esta simulación, diciéndole que iba a comenzar en este instante, que era el viernes 17 de enero, me mostró estas 3 rutas. Son 3 rutas porque él utiliza diferentes modelos meteorológicos para el cálculo y según el modelo meteorológico da unos resultados u otros. Pero en este caso ya me estaba sugiriendo pues, que la opción óptima era un poco yendo hacia el este y luego remontar por Formentera hasta Ibiza. Como veis, yo le había dicho ir de A a B pasando por medio de tierra y él esto lo evita. Él me va a mostrar la ruta adecuada, evidentemente para evitar colisiones y demás. Esto lo hace porque también tiene el equipo configurado lo que son mis dimensiones del barco y de calado y demás. Y para que veáis que esto es interesante, si por ejemplo en este ejemplo le dije que quiero comenzar 2 días más tarde, ya las rutas me cambiaban radicalmente. Ya no me decían vete por el este y remonta, sino me decían ves costeando hasta la zona esta del Cabo de la Nao y luego haz el cruce. Con lo cual, es una ayuda muy grande para cualquier usuario de vela que en verano, por ejemplo, haga este tipo de navegaciones de ir a Baleares o según la zona, pues bueno, a lo mejor hay gente que quiere cruzar a Córcega y Cerdeña o quiere cruzar hacia el sur. Al final, o te quiere ir hacia Canarias, son ayudas bastante grandes. Esto no está diseñado para hacer navegaciones cortitas, esto es para cuando quiero hacer navegaciones más largas, pero me pueden ayudar bastante no solo a optimizar mi ruta en tiempo, sino, por ejemplo, como habéis visto, que puedo configurar el tema de evitar vientos altos, evitar olas altas. Si quiero evitar mal tiempo y demás, lo puedo configurar para que el equipo me ayude de esta manera. Todo esto no es solo a nivel gráfico el tema de la ruta, también me entrega todos los datos a nivel de distancias, vientos máximos que me voy a encontrar. Como veis, el tiempo empleado que está estimado según cada ruta, en unos estima 20 horas, en el otro 17. Al final yo tengo estos diferentes partes meteorológicos y yo en base a eso decido lo que quiero hacer y decido qué ruta quiero seguir.
Al final es más información que tengo disponible. Luego ya más rápido, esto no voy a entrar en tanto detalle, tenemos el panel de regata, en el cual tengo diferentes ayudas, pero ya son específicas para cuando quiero hacer regatas. No tiene por qué ser competición, alta competición. Esto sobre todo son ayudas para usuarios de club que hacen pues, una regata los domingos. Entonces, una de las cosas prácticas que tenemos es el tema de la línea de salida. La línea de salida, que normalmente se suele marcar con un barco del comité y una boya o un visor, crean una línea imaginaria. Si conocéis un poco el tema de las regatas, pues la línea de salida normalmente se pone a 90 grados del viento para que si el viento viene en esta dirección a 90 grados, no importa si tú empiezas la regata por aquí o por aquí. Pero como el viento puede rolar y oscilar, o a la hora de marcar la línea de salida, una de las marcas se les puede ir del sitio, al final ahí hay una diferenciación. Y si el viento no está realmente a 90 grados de la línea de salida, hay uno de los costados que será favorable. Toda esta información es la que el sistema calcula en el momento que yo le marco lo que es la línea de salida. Tengo que físicamente marcar cuál es el punto de la boya de babor y de la boya de estribor, o de la marca o del barco de comité y demás. Y en ese momento va a empezar a mostrarme diferentes informaciones, que os las muestro aquí ahora rápidamente, como cuál es la distancia al punto de babor, la distancia del punto de estribor, la distancia paralela detrás de la línea y la diferencia, que nosotros le llamamos el bias. Estos 6 grados indica que, ¿ves esta línea discontinua? El viento se ha ido 6 grados a esta banda, a la banda de estribor, con lo cual la nueva línea de salida virtual sería esta, la equitativa. Con lo cual, cuando yo salgo por esta banda, tengo muchísima más ventaja con respecto al que sale por aquí, porque tiene que hacer como toda esta distancia extra. Y esto se cuantifica en una distancia real, en metros. Aquí está cuantificada en esloras de barcos, pero puede suponer muchísima ganancia. Esto normalmente se suele calcular un poco por experiencia, a ojo, calculas qué lado es el que está favorecido, pero no tienes una información precisa de cuánta ventaja tienes y demás. Gracias a este sistema, como aquí tenemos la información del viento, porque tenemos un sensor, y tenemos esta información del GPS y le hemos marcado los puntos de la línea imaginaria de salida, me va a dar una información muy, muy interesante que me puede permitir pues hacer una salida de una regata muchísimo mejor. Aquí tenemos toda la información que viene presentada en esta página, que es bastante. Y algo que no os he comentado es esta línea gris, que se llama lo que se llama el Zero Burn Line, que es una línea que en cuanto yo activo mi temporizador de la regata, la cuenta atrás, se va a ir acercando, es la línea teórica a la cual yo debería acercarme a la línea de salida para cruzar la línea de salida en el momento exacto en el que el contador llega a 0. Esto es interesante porque bueno, me va a permitir salir de la manera más eficiente posible. Como veis, en el momento que yo activo esto, la línea se va acercando. Cuando quedan menos segundos, ya la tengo más cerca y es la línea que en cuanto yo la veo pasar en la carta, es una línea que va en vivo, se va acercando poco a poco, y cuando la veo pasar por cerca de mi barco, debería empezar a seguirla para asegurarme que no salgo antes y que tampoco salgo mucho después. Bueno, otro panel específico para la regata, que simplemente es para simular cambios o simular incrementos en el viento, cambios en el viento, cómo pueden afectar a mi ruta y demás. Esto también es específico para regata, sobre todo. Y en otras funciones, ya más rápidamente, tenemos todo temas de páginas para estadísticas del viento, en el cual puedo ver un histórico, puedo ver la tendencia, puedo ver con colores qué viento me he encontrado en el bordo de babor y en el bordo de estribor. Puedo saber si el viento está con tendencia a aumentar o a disminuir, o si está rolando a una banda. Esto es muy interesante también para ver cómo evoluciona el viento. Vamos a introducir también nuevos diseños para un poco coincidir con el resto de equipos. Y como veis aquí, tenemos un nuevo diseño para esta página de Sail Steel que justo hemos visto antes,
Esto estará disponible con el próximo software. Como ves, hay muchas más páginas de instrumentos a la que tenemos actualmente y son totalmente personalizables. Esto también es muy interesante para todos los usuarios de Vela. Y ya funciones más propiamente dichas de los plotters, nos gusta siempre destacar que, por ejemplo, en nuestros equipos todos trabajan con diferentes tipos de cartas. Las principales, CMAP Avionics, se pueden tener simultáneamente, las puedo tener en página partida, con lo cual puedo compararlas, ver lo mejor de cada una de ellas. Otro tema muy interesante que podemos incorporar para nuestros equipos, especialmente también para veleros, es el tema de los nuevos radares HALO que tenemos, sobre todo por el uso de la función Velocity Track. No me voy a meter mucho, tendremos un webinar también de radares, pero el Velocity Track, que lo que me hace es colorear con diferente color los objetos en movimiento. Aquí en sólido tenemos lo que es tierra firme, en rojo, y en amarillo, objetos que se están moviendo. En este caso es una tormenta. Cuando está en amarillo es que se está acercando hacia mí, cuando está en azul es que se está alejando de mí. Con lo cual, si yo estoy aquí, estoy viendo claramente que hay una tormenta, una borrasca que está acercando a mí y yo, por ejemplo, podría ir en esta dirección para intentar evitarla. Con lo cual, a nivel de seguridad, para los barcos a vela que se embarcan en navegaciones de altura y demás, es muy interesante tener todo este tipo de información. Y a nivel complementario, como decía, pues bueno, tenemos opción de controlar desde estos equipos el piloto automático, con lo cual también es interesante. Y por último, usando el módulo Wi-Fi internos, podemos también tener en el teléfono móvil o en nuestra tableta la aplicación Link, con lo cual podemos repetir toda esa información en nuestra tableta o teléfono y también resulta interesante, bien para llevarlo a un camarote o bien porque tenemos solo un plotter en el interior y queremos verlo en bañera. En definitiva, me da mucho más juego y versatilidad. Y esto es un poquito lo que queríamos repasar y mostraros. Sé que muchos de vosotros ya habéis venido a cursos, lo habéis visto. Hola, una pregunta, Iván. Una pregunta, sí. Lo que has dicho de los rumbos, la predicción de rumbos en amarillo, rojo y verde, creo que es. ¿Sí? ¿Puedes enganchar al piloto automático para que te haga y cambie los bordos No. con el piloto automático? No se puede. Los ley lines es una información que tengo en pantalla numérica, pero no crean una ruta como tal que el piloto puede seguir. Sí que es verdad que, por ejemplo, la ruta que yo me descargo del PredictWind, que es la ruta meteorológica, esta ruta sí que es una ruta de waypoints, que yo le puedo decir al piloto automático, sígueme esta ruta. Pero los ley lines, que son las líneas activas que se están oscilando continuamente si el viento va oscilando, esto no es algo que yo le pueda decir al piloto, sigue el ley line. Sí que puedo decir al piloto, que es lo óptimo, actívate en modo viento y ajustate al ángulo de viento 43, 44. Vale. Y yo en mi ley line y en mis targets puedo ver cuál es mi viento target, mi ángulo objetivo en todo momento. Entonces simplemente ajusto el piloto a ese ángulo objetivo. Sí. Pero él no sigue los ley lines porque no sería eficiente. Los ley lines, como os decía, son vivos. Si el viento oscila, ellos oscilan y eso provocaría que mi barco también estuviera oscilando en todo momento. Y tengo que tener un poco yo el control de estabilidad de eso. Vale. De acuerdo, gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Como os decía, de todas maneras, el curso este lo hemos grabado. Os pasaremos el enlace por si lo queréis pasar a algún compañero. Y si tenéis cualquier pregunta, pues nos la podéis lanzar y sin problema. Si no tenéis cualquier otra pregunta, pues nada, os emplazo a que os conectéis el día que os interese. Como habéis visto, tenemos para esta semana y la siguiente diferentes webinars y simplemente, bueno, agradeceros a todos que hayáis asistido y nada, desearos lo mejor para estos días. Gracias. Muchas gracias, Iván. Hasta mañana. Chao. Gracias. Muchas gracias, Iván.
Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Iván. Hasta luego. Javier Lozano, gracias. Gracias, hasta A ti, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.